el estilo de John Lennon pues ha influenciado, repito, a muchísimos artistas actuales y viejos también, en donde básicamente se parecen o muchos, dice, es en el mundo, que el mundo olvida los Beatles, exactamente. Círculo principal, por favor, este lo vamos a hacer un tanto realista, pero por favor, cada quien, por favor, hágalo a su manera. Que si te salen los ojos más largos, más gordos, más altos, más pequeños, hazlo a tu manera, por favor. ¿De acuerdo? Cada quien va a intentar encontrar un estilo. Eso es el fan art. El fan art es hacer un dibujo a tu estilo, muchachos. Quiero que se sientan muy cómodos con eso, por favor. Mitad del rostro. Que si lo quieres proponer más en caricatura, está excelente. Que si lo quieres proponer más en un estilo cómic, está perfecto. Si me quieren seguir también, por si no encuentran tampoco la manera de poder hacerlo a su manera, pues me van siguiendo. Barbilla, por favor. Olvídate de las medidas, olvídate de las proporciones correctas. Vamos a intentar hacerlo en un dibujo, muchos consideran que el fanart es un estilo libre. El estilo libre aplica precisamente para quienes ya encuentran una manera de cómo hacer las cosas. Círculo principal, volumen de la barbilla. Aquí voy a generar, este ovalito me gusta para poder darle volumen a la barbilla. Línea de los ojos, la coloco a la mitad del círculo principal, a la mitad del círculo, y como tiene un rostro un tanto femenino, el volumen del cabello hacia arriba y hacia atrás, vamos a agregarlo también. Sí, dice, no me gustó, yo pensé que hablaba de los Beatles. La de Yesterday, dice Mariana. No, no, Mariana, está muy padre la película. Bueno, a mí sí me gustó muchísimo porque no habla de los Beatles, precisamente. A mí me gustó porque no habla de los Beatles. Habla de una historia de un tipo que quería ser como en un mundo alternativo. En un mundo alternativo, muchachos, un músico hindú, mientras dibujamos aquí el volumen del cabello y generamos, por favor, la división de los ojos. La división de los ojos en el círculo principal vamos a dividir en 5 partes iguales, por favor. 5 partecitas iguales. El hacer un rostro es de los elementos más elaborados. 5 partes. Entonces, este músico hindú, este, un día, creo que cumpleaños, ¿no? Creo que, si no me equivoco, creo que cumpleaños. Y dice, oye, pues yo quiero, tenía una mejor amiga. Esa mejor amiga pues lo seguía a todos lados, era la que lo apoyaba todo el tiempo. Colocamos el cuello de John Lennon antes de dibujar el cabello. Y pues él no sabía que pues la amiga estaba enamorada de él, ¿no? Siempre el tipo, el típico sonso que no se da cuenta que su amiga está enamorada de él, ¿no? Y lo seguía a todos lados. Ella lo seguía a todos lados y lo apoyaba y todo. Y un día dice, oye, pues, ¿qué te hace falta en la vida, no? Le pregunta ella a él. Le dice, no, pues es que yo quiero ser famoso. Dice, ¿qué música te gusta? No, pues los Beatles, me gusta muchísimo. A los dos tenían muchas cosas en común. Y luego, un día creo que cumple años, al día siguiente creo que lo van a festejar y así. Entonces un día en la noche, él va y deja a su amiga a su casa, él se va en su bicicleta y lleva siempre una mochila con sus instrumentos, lleva una guitarra. Entonces, no, creo que hay un apagón de luz en todo el mundo, y el tipo se cae cuando apagan la luz, se va la luz en todos lados, y el tipo se cae y se golpea. Creo que se golpea en la cabeza. Luego despierta y se muestra como en todo el mundo, se hacen un zoom out así en todo el mundo y se apaga la luz. Dura un minuto, como que se detiene la Tierra y luego
se vuelve a prender todo en todo el planeta, se vuelve a prender la luz. Entonces, él es el único tipo, bueno, no es el único, hay otros más, poquita gente que al día siguiente todos se olvidan de los Beatles, todos se olvidan de muchas cosas antiguas, precisamente, de muchas cosas antiguas, se les olvida al mundo como que sufre un reset, y en ese reset mundial se olvidan muchas cosas, no conocen la Coca-Cola, no conocen a los Beatles, no existen los cigarros, no existen muchísimas cosas. Y dicen de que, oye, al día siguiente él pregunta, ¿no? Se le caen los dientes precisamente de la caída, se le caen los dientes. Vamos a dibujar, por favor, los ojitos. Cuando se dibujan un rostro, primero con lentes, primero dibujamos los ojos. Repito, aquí tú puedes hacerlo a tu manera, sin tantas medidas. Si lo quieres hacer realista, está perfecto. Brillo del lado izquierdo. A mí me gusta, por ejemplo, mucho hacer un estilo en garabato. Cuando sale muy espontáneo también el dibujo, me gusta muchísimo. Ojos tristes, ojos somnolientos, eh, tristes y nobles. Decían que John Lennon era el de la mirada triste. Y entonces al día siguiente muchos pues, van y lo festejan, ¿no? Y luego le dicen, se junta con unos amigos. Y luego le dicen, oye, pues cántanos algo, ¿no? Cántanos algo. Traía su guitarra y dice, ok, está bien. Y empieza a cantar la canción de Yesterday. Si la conocen, levanta la mano los que conocen la canción de Yesterday. O más bien los que no conocen la canción de Yesterday. Hay algunos que no conocen la canción de Yesterday. Déjenme se las pongo. Ahí está, entonces empieza a cantar esa. Yesterday, all my troubles seem far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Esa canción empieza a cantar con sus amigos y es una canción muy bonita, o sea, para muchos en toda la historia de los Beatles es una de las mejores canciones, compuesta por John Lennon precisamente, de las más famosas. Vamos a colocar los párpados superior e inferior. Repito mucho, yo lo voy a hacer en un estilo en garabato, un tanto en garabato, un garabato realista. Cada quien encuentre, por favor, trate de encontrar su manera de hacer el dibujo. No tienen que hacerlo exacto o una copia idéntica con medidas exactas, ¿no? Traten de hacerlo a su manera, por favor. El tema, repito, es un fan art. El fan art es dibujarlo a tu manera. Entonces empieza a cantar esa canción, este tipo hindú, no recuerdo cómo se llamaba. Eh, y luego sus tres amigos que están ahí con él, empiezan a llorar, así de que, oye, qué qué bonita canción, es de tu autoría, le empiezan a preguntar. Y luego se queda este tipo de que no, o sea, cómo me están preguntando que si es de mi autoría? O sea, esa es una canción de las más famosas en todo el mundo. Y luego dice, no, pero es que nunca la habíamos escuchado. Y luego dice, oye, pues se están burlando de mí o qué están haciendo, ¿no? Dice, no, de verdad, nunca la habíamos escuchado, qué bonita canción. Nunca habíamos escuchado de ti cantar una canción tan hermosa, ¿no? Y luego dicen, a ver,
¿cómo me están diciendo eso? O sea, ¿de verdad me están tomando el pelo o qué están queriendo hacer? Esto no es una broma y se empieza a enojar el tipo. Y luego va su amiga y le dice, oye, es que de verdad no sabemos quién es ese, cuál es esa canción. Y luego los pone a prueba, ¿no? El tipo los pone a prueba y le dice, a ver, ¿no conocen a los Beatles? Y dicen, ¿quiénes son los Beatles? Y todos se quedan de que ¿qué? ¿Cómo que no conocen a los Beatles? Y luego es que no sabemos quiénes son. Y luego no conocen a eso y empieza a preguntar y se saca mucho de onda, va a la computadora y busca en Google de que quiénes son los Beatles y le aparece una foto de un escarabajo, un insecto. Y luego, ¿qué? ¿Cómo que en internet no están los Beatles? Y luego, ¿qué es la Coca-Cola? Y no aparece la Coca-Cola. Y empieza a buscar así un montón de cosas y siente que lo del apagón de un día anterior fue lo que influyó a que a todo el mundo se olvidara de muchas cosas clásicas, en este caso de los Beatles y de muchas otras cosas. Entonces dice, oye, pues es que yo me sé muchas canciones de los Beatles y quiero ser famoso. Entonces tiene una oportunidad de oro, una oportunidad súper, súper. Imagínate que tú se les olvida al mundo quiénes son los Beatles y a ti te gusten mucho y seas un músico que quiere ser famoso a nivel mundial. Entonces lo primero que se les viene a la mente es, oye, pues puedo utilizar las canciones de los Beatles, aprovechando que todo el mundo, nadie lo conoce, y puedo hacerme famoso con las canciones de los Beatles, ¿no? Era algo muy obvio, demasiado, demasiado obvio. Entonces va a diferentes bares y empieza a tocar canciones de los Beatles. Como locos empieza, como no había internet, ninguna información de letras de las canciones de los Beatles, como loco se pone a pensar, a recordar cuáles eran la letra de las canciones. Empieza a escribir en un montón de papelitos y post-it y demás. Empieza a escribir toda la letra que él se acuerda, ¿no? De lo que él se acuerda porque no había registro de los Beatles. Vamos a dibujar después de los ojos los lentes. Una vez que ya encontramos la colocación en los ojos, se dibujan los lentes, siempre son al final, al menos cuando son transparentes. Con el borrador se pueden ayudar para poder limpiar algunos espacios y colocarlos por encima. Entonces este tipo, pues a todos se nos hubiera ocurrido eso, ¿no? De que, oye, qué padre que la gente no se acuerda de los Beatles y voy a aprovecharme de eso para hacerme famoso con las canciones de los Beatles. Entonces lo que hace el tipo es, obviamente sabe que va a ganar, sabe que va a ser famoso segurísimo con las canciones de los Beatles y empieza a sacar dinero de cualquier lugar y renta un estudio de grabación. Graba un montón de canciones de los Beatles, graba un montón de canciones y las muestra a diferentes disqueras. Entonces todo el mundo se queda impresionado. Todo el mundo se queda impresionado de que ese tipo era un genio. Decía, oye, es que este tipo es un genio, es uno de los mejores músicos actuales porque ellos creían, la gente de la disquera y todo el público que escuchaba sus canciones de los Beatles, pensaba que al tipo se le ocurrían como cualquier cosa, ¿no? Era un don que tenía. Entonces él poco a poco se fue sintiendo mal de que, oye, es que me siento muy mal, ¿no? Porque estoy engañando a la gente. Estoy engañando a la gente porque pues esas canciones no son mías. Y llega a conciertos enormes. ¿Conocen a Ed Sheeran, el músico, uno de los actuales? ¿Sí lo conocen a Ed Sheeran? Hoy en día Ed Sheeran es uno de los músicos, uno de los mejores compositores. Déjame se los pongo acá. Les pongo una canción de Ed Sheeran, a ver si lo reconocen.
Sí, ya, es él. La canción de 15 años. Muy bien, él es Ed Sheeran. Entonces en la película sale Ed Sheeran y va con este tipo hindú, no recuerdo cómo se llamaba, ahorita me acuerdo. Va con ese tipo hindú y le dice, oye, Ed Sheeran quiere conocerte porque quiere que le abras un concierto. Y ese tipo se desmaya, ¿no? De que dice, "Oh, jamás me había imaginado que Ed Sheeran, uno de los mejores compositores actuales, me invitara a grabar, perdón, a abrirle un concierto. Entonces Ed Sheeran va a su casa, conoce a sus papás. Jack dice, se llama el hindú. Gracias, Ricardo. Bueno, Jack, el músico hindú, lo visita Ed Sheeran y dice, oye, pues quiero invitarte, ¿no? Dice Ed Sheeran, quiero invitarte a que abras mi concierto. Y pues no se lo puede creer. Entonces acepta, obviamente. Dice, es que la gente dice que honestamente eres un genio, ¿no? Para componer canciones. Y porque todas las canciones que componen, todas gustan a la gente. Entonces dice, hasta siento celos, dice Ed Sheeran, dice, hasta siento celos porque me estás opacando, o sea, yo soy uno de los mejores hoy en día y tú que apenas vas, como que apenas va creciendo, dice, me estás opacando, pero bien feo, ¿no? Quiero ayudarte, quiero que abras mi concierto para que de ahí despegue. Entonces, pues acepta, se junta con Ed Sheeran, van al concierto, abren el concierto ya con este tipo y toda la gente se enamora de Jack, el hindú. Entonces cuando sale el Sheeran, pues todos ovacionan a Jack, de que oye, qué padre, ¿no? Qué bonitas canciones. Pero en el público, muchachos, hay una pareja, hay una pareja de señores que se le quedan viendo al hindú con cara de que los estás engañando ahí entre el público. Y dicen, oye, nosotros conocemos esas canciones que estás haciendo. Y el hindú se queda así de que, ay, alguien sí las conoce, sí las recuerda. Alguien sí las recuerda. Entonces, él piensa que dice, oye, pues es que hay alguien que también no olvidó durante ese apagón mundial, hay alguien que tampoco olvidó, igual que yo. Entonces, tu conciencia empieza a, este, a pesar muchísimo más y los invita al lugar donde estaba él para platicar con ellos, para ver qué tanto recordaban. Entonces esta pareja de señores que también recordaba a los Beatles, pues se porta buena onda, le dice, oye, pues conocemos tus canciones, esas canciones son de los Beatles, nosotros conocemos a los Beatles, no nos olvidamos de los Beatles, entonces sabemos que lo que estás haciendo, dice, está mal, pero como a nosotros nos encantan los Beatles, no vamos a decir nada, porque gracias a ti estamos recordando las mejores canciones del mundo, las canciones de los Beatles. Entonces ya se queda más tranquilo, ¿no? Porque él pensaba que le iban a matar o algo así. De que, oye, no, es que gracias a ti estamos escuchando las mejores canciones del mundo de los Beatles. Entonces le dieron chance, ¿no? Le dieron oportunidad de que siguiera cantando. Pero de todas maneras, el tipo reconoce que pues las canciones no son de él. Las canciones no son de él y le confiesa a todo el mundo de que, oye, es que esas canciones no son mías, son de un grupo que se llama Los Beatles y de hecho ahí en la película mencionan que John Lennon está vivo.
está bien padre porque mencionan que John Lennon está vivo y este Jack, el músico hindú, va y visita a John Lennon. John Lennon ya bien viejito. Dice, oye, pues mientras tú vivas, pues sigue recordando la música de los Beatles, ¿no? Y la película pues hace la alusión de la palabra yesterday, de lo que la gente recordaba ayer y hoy ya no lo recuerdan. Está muy padre la historia en la película para que recuerden precisamente la música de los mejores músicos en la historia, que fueron los Beatles. Aquí colocamos, por favor, muchachos, si lo están haciendo de manera realista, enfoquen el detalle en las sombras. Todo el cabello, dale volumen amplio. Vamos bueno, en mi caso, tiene un aspecto muy, repito, muy femenino. Lo que diferencia muchísimo es los lentes, el cabello, para los que van a hacer el cabello también tanto realista. Lo hacemos por pares, por mechoncitos. Trata de hacerlo por pares y que termine en punta. Y repito, se trata de hacer un fanart, muchachos, de cómo a ti te gusta o cómo es la manera más cómoda en que tú te sientas al dibujar un rostro, como a ti te salga, es la manera correcta. Quiero incentivar en esta clase a que no tienes que hacer todo el tiempo una copia idéntica de lo que quieras dibujar. No se trata de eso, se trata de poder proponer, se trata de poder crear y sentirte cómodo como a ti te sale. Obviamente hay quienes dicen, no, es que siento que no me gustan mis dibujos. A lo mejor vas aprendiendo, pero la manera en cómo a ti te sale de manera automática, trata de seguirlo por ese lado y tratar de observar muchísimo el detalle de los rasgos principales, que repito, son los lentes y el cabello únicamente. Todo lo demás puedes irlo realizando de una manera más aleatoria, no exacta, por favor. La representación de los diferentes músicos es muy única. Son músicos que todo el mundo conoce. Y si no lo conoces, pues qué, qué padre para los que bueno, lo van a conocer el día de hoy, pero también qué triste que no se pierda, ¿no? Que no se pierda. Vamos a intentar hacer que no se pierda. Ese es John Lennon. Levanten la mano los que no conocían a John Lennon. Ahí Fernanda, bueno, son los más pequeños. ¿Cuál es la canción que más les gusta de los Beatles, muchachos? Para los que sí los conocen. Colocamos la textura en la sombra debajo de la mejilla, en la frente. Me imagino que tus papás, a lo mejor son los que sí lo conocen, y les puedes preguntar, ¿no? De que, oiga, mamá o papá, conoce ya a John Lennon, pues te van a decir que sí. Muy bien, Jen. A ver, déjame ahorita la pongo. Vamos a colocar toda la sombrita detrás del cabello. Toda esta parte la podemos rellenar de manera muy sencillita. A ver, siempre mencionamos también en ese tipo de clases cuando se trata de un fanart. ¿Cuántos de ustedes han ido a una convención de cómics, una convención de dibujos en donde hay diferentes salitas o diferentes puestos
de artistas del fan art y que tienen ahí su letrerito, ¿no? De que hacemos tu retrato en estilo anime, o hacemos tu retrato en estilo chibi, o al estilo cómic y demás. Pero básicamente es el estilo del artista, ¿no? Y aunque haya como 5 artistas que hacen el mismo estilo, no a todos les sale diferente. ¿Sí? Lo que quiero ver también es esa parte de que a todos les sale diferente, aunque digas, sabes que yo lo voy a hacer en estilo anime. Cada quien tiene su propia versión, su propia manera de hacerlo. Ahí tengo, por favor, para los que vayan terminando, limpien su dibujo con las líneas guía, las líneas que ya no te sirvan. Y con esto terminamos y vamos a pasar al siguiente, por favor. A ver, vamos a ver, voy a copiar esta que me puso, que puso aquí Jen. Mientras terminan los demás, Elvis, por favor, cuando terminen hasta este punto. Vamos a pasar al siguiente, mientras termina esa. Y Elvis, para los que vayan terminando, para los que todavía no sepan ahí, me pueden escribir en el chat la palabra Elvis para saber que ya terminaron hasta este punto y pasar al siguiente. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Dice, ¿qué programa usa para dibujar? Ah, el Clip Studio, Emiliano. De que aquí arribita lo puedes ver en la parte superior. Clip Studio Paint. Muy bien, Manuel. Muéstrenme su dibujo, muchachos, para ver qué tal salió sus personajes. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Qué bonito quedó, Andrea. Me gusta el contraste que le diste con la textura, muy comiquero. Bien, muy bien, mucho más realista. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente me voy a regresar a un estilo muy clásico, muchachos. De hecho, me lo mencionó creo que Andrea al inicio, cuando pregunté sobre los diferentes artistas o músicos que han influenciado en la historia, en toda la historia de la humanidad, desde su inicio hasta la actualidad, no han muerto en ningún momento y muchos son influenciados precisamente por diferentes artistas clásicos. Entre ellos me voy a regresar un montón y vamos a pasar a este siguiente, que es nuestro tío Beethoven. Beethoven aunque tiene muy poquitos retratos, Beethoven es uno de los más conocidos más por la música por sus fotos, porque no hay ninguna foto, hay fotos, pero de las pinturas de Beethoven. Es una de las más representativas, esta de aquí. Mencióname, por favor, muchachos, un estilo en el que quieras traducir al personaje de Beethoven. Un estilo. ¿Cuál estilo te gustaría hacer? Vamos a proponer uno y vamos a intentar modificarlo para poder generar un fanart. Observen las características. Dependiendo de las características del personaje, puedes darle un contexto para el estilo que quieras proponer. Puede ser un estilo en caricatura, un anime o cómic, un cubismo. Un cubismo. Muy bien, Manuel. Muy bien, un anime o cómic, les voy a poner de los estilos más característicos.
Déjeme busco nada más. ¿Qué personaje, por ejemplo, crees tú que pueda funcionar como para referenciar el estilo de un cómic? ¿Qué personaje se te viene a la mente para ponerlo a un ladito y hacer que se parezca? ¿Quieres que se vea más como un superhéroe? ¿Quieres que se vea más como un personaje, vaya, no superhéroe, pero un estilo cómic tradicional? Un villano, tiene cara de villano, ¿verdad? ¿A quién se le parece, muchachos? ¿A qué villano se le parece? También puede ser de estilo de películas de cuento, ¿eh? O sea, películas en 3D. Dice al pingüino, al pingüino de Batman. Ahí sí está padre. A ver, vamos a buscar al pingüino de Batman cómic en un estilo cómic para ver si lo podemos adaptar. Aquí tengo uno muy bueno. Dejen nada más, guardo esta imagen y les voy a... Bien, aquí esta referencia está padre. Para una versión de El Pingüino, o bueno, más bien una versión de Beethoven en un estilo más cómic. Vamos a intentar hacer, por favor, esta combinación para poder dibujar a Beethoven en un estilo cómic. ¿De acuerdo? Se trata de poder modificar y utilizar todos los recursos que puedas tener a la mano y poder ponerte a prueba también. Vamos a dibujar a Beethoven, por favor, en la parte de arriba. Dice el Shrek, el que puso el contrato, Rupenstinsky, el de la película de Shrek. Muy bien, vamos a comenzar con el círculo principal, por favor, de la cabeza. Repito, lo vamos a hacer en un estilo cómic, pero por eso necesito que ustedes me ayuden también para los músicos que sigan, que puedan visualizar a quién se le parece, a quién se le parece y buscar un estilo. ¿De acuerdo? Si dices, mira, estaría bien padre hacerlo en un estilo cómic, como lo menciona Andrea, de que, oye, me gusta la idea de que se parezca un poco al pingüino, ¿no? Estaría muy padre. Y miran, hasta la pose se ve un poquito similar. Círculo principal, mitad del rostro, observen la mirada hacia abajo. ¿Cuál es de las características de Beethoven, muchachos, para los que conozcan un poquito a Beethoven? El tipo era sordo, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan un poquito esa parte? El tipo era sordo y era músico. ¿Cómo lo hizo? Honestamente no imagino cómo pudo lograr todo eso. Pero el tipo, siendo sordo, logró precisamente una de las mejores obras o piezas musicales de las más grandes en toda la historia. Colocamos la parte de la barbilla, pero trata de hacer un estilo, repito, un estilo cómic, por lo tanto va a ser un estilo más cuadradito, un tanto con muchísimo contraste. Colocamos todo el boceto de base, aquí sí me van siguiendo, por favor. Todo el boceto alrededor del rostro y vamos a intentar verlo como tiene cara de villano, ¿verdad? Tiene cara de malvadillo. El cabello, una de las características principales también en su aspecto visual, su estilo, ¿no? Algo muy parecido a Albert Einstein. Albert Einstein así con todo el cabello todo despeinado. También dividimos la línea de los ojos, por favor, entre lagrimal y lagrimal, damos el espacio e iniciamos aquí por la parte en los ojos. Observa la posición del trapecio, o más bien un triángulo en el ojito que vemos a la derecha.
Y vamos a intentar, por favor, muchachos, darle un sentido muy delineado en ese triangulito en la parte superior. Observa el ojo del pingüino. Como Beethoven tiene un ojo claro, entonces podemos delinear únicamente el iris y parte de la pupila. No se alcanza a ver el brillo y generamos un alto contraste, un contraste muy marcado. Aquí lo puedes delinear y lo puedes remarcar muy fuerte. Bien, debajo del ojito, el lagrimal y alrededor del ojo lo enmarcamos, pero de manera muy sencilla. Aquí una sombrita en el rabillo del ojo, en la parte de abajo, así como observa las sombritas del ojo del pingüino. Y en esta parte, por ejemplo, aquí lo podemos rellenar muy fuerte y sombrear esta zona. Observa las zonas más intensas en sombra. Vámonos con el ojito izquierdo, desde el lagrimal nuevamente. Define de una manera más marcada. Al momento de ir haciendo el boceto, puedes ir definiendo, marcando con mucho contraste toda la siluetita en el ojo. Por debajo, aquí enmarcamos y dibujamos el contorno del iris. Aquí se logra ver muy poquito, de hecho no se ve brillo precisamente, no se ve brillo por la mirada que va hacia abajo. Pupila. El iris lo vamos a dejar en vacío para poder darle un estilo más cómic y que se pueda representar un ojito más claro. ¿De acuerdo? Alto contraste. Alto contraste y muchas texturas. Muchísimas texturas. Vámonos con la ceja, primero la del lado izquierdo. Pegadita al arco de la nariz. Aquí delineamos fuerte esta parte, pueden hacer líneas dobles, pero bien marcaditas. Aquí no van grises. Tiene que ser un contraste muy marcado entre el boceto y el delineado, muy fuerte. La línea de la ceja, o más bien la silueta de la ceja, lo enmarcamos. No dibujamos el vellito como tal. Lo que hacemos es marcar las sombras con mucho contraste. Un poquito de líneas de textura para rellenar el espacio en la ceja. Más sencillo. Observa las arruguitas entre las cejas. Limpia con el borrador aquí también, para dibujar la parte interna entre ambas cejas. Y aquí la parte tenue se marcaría un poquito más fuerte, la sombrita tenue en la pintura. Tendremos que marcarla un poquito más fuerte, delineando y haciendo resaltar esa texturita. Con algunas líneas, el achurado, estas líneas se le llaman achurado cuando tienes que hacer un degradado, una pequeña marquita de sombra que no vaya totalmente rellena, se representa por líneas. La ceja hacia la derecha, también marcamos la silueta, como si estuviéramos entintando, delineamos fuerte al momento de ir boceteando. Rellenamos de manera muy sólida esta parte en la ceja, déjale un poquito de espacio en la zona alta de la ceja, con ese vacío para que pueda generar un poquito del brillo o el color de la ceja blanca. Hacia la parte trasera de la ceja, aquí lo completamos de esta manera. Observa las texturas de la sombra arribita del ojo del pingüino. Es una textura cuadricular y que aquí vamos a intentar representarla. Entre la ceja y el ojo hacemos este tipo de sombritas. En diagonal primero, hacia la derecha. Después, ahí mismo,
cambiamos una diagonal hacia la izquierda ahora y generamos esta sombrita cruzada. Sombra cruzada que vamos a intentar degradar un poquito, es decir, no llega hasta la parte superior, solamente se queda a mitad de distancia para que se pueda ver eh, una sombra más sólida pegadita al ojo. Si observas el ojito del pingüino más pegadito al ojo, también en Beethoven hay una sombra más sólida en esta parte, por encima del ojo. Simplifica, rellenamos esta parte. Todo el arquito aquí hacia la nariz, también lo podemos rellenar. O bien, eso para la parte más oscura. De la ceja izquierda, también hacemos la diagonal. Puedes empezar con una diagonal hacia la izquierda, después la diagonal hacia la derecha, pero más pegadito hacia el ojo. Y toda esta parte, una zona más pegadita hacia la nariz, la podemos rellenar de manera más sólida para encontrar ese contraste superior. Muy bien, vámonos con la nariz. No medimos absolutamente nada, muchachos. Pueden incluso ustedes hacerle una nariz más grande, más estilo pingüino, ¿no? Si lo quieren enfocar en ese punto, es como si fuera una combinación entre el pingüino y Beethoven. Dos líneas paralelas hacia la punta de la nariz. Y aquí en la punta de la nariz marcamos con una pequeña curva la base, ligeramente sombreada en la punta, o bueno, no ligeramente, muy sombreada en la punta. Fosa izquierda y fosa derecha, de igual manera los marcamos suficiente para que se puedan delinear. Y el arco de la fosa en la parte externa, aquí lo enmarcamos un poco. Observa la nariz del pingüino, que aquí lleva un par de texturitas. Y hacia la ceja derecha, aquí podemos hacer también un par de texturas cortitas que se unan en sombra hacia el ojito y el lagrimal. Esta parte, esas texturitas que nos dan un sentido más de arruguitas en la piel. Los brillitos también son importantes en una textura de cómic. Estos los podemos delinear o siluetear mucho más tenues, estos de aquí. En la ceja, en la parte superior, también hay unas pequeñas siluetitas de luz que podemos marcar muy suavecito. Fosa del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, con un marcado muy suave, muy sencillito. Y una pequeña texturita de sombra del lado izquierdo de la nariz. Observa aquí la sombrita que enmarca el lado izquierdo de la nariz. Y debajo de los ojos, muchachos, muy similar, eso sí lo vamos a copiar mucho del pingüino. Hay mucha sombra debajo del ojo y con una textura también en una sombra cruzada. Si logran observar esta zona, comenzamos con el ojito izquierdo. Observa de dónde nace la sombra, que es más aquí del lagrimal y en el rabillo del ojo. Aquí sombreamos fuerte, y que se genere una ojerita muy oscura, pero también un par de sombritas cruzadas en diagonal. ¿Sí me explico en esta parte? Del lado derecho también. Incluso podemos hacer primero las sombritas cruzadas en diagonal y cruzamos. Rellenamos la parte más oscura acá en el lagrimal. Y aquí ya se ve mucho contraste.
Déjame les pongo una de Beethoven para que entren en estado Beethoven. La famosa Quinta Sinfonía dura 34 minutos. 30, sí, 34 minutos. Me imagino que han escuchado. Vamos a motivarnos. ¿A cuántos de ustedes de pequeños, de bebé, les ponían música clásica? A mí no, pero yo de grande escucho mucha música clásica. Como que me faltó porque dice mamá que estoy muy loco. Hoy nomás, este cumbión. Levanta la mano los que no conocían a Beethoven. Los que no conocían a Beethoven, a ver. Oigan, entonces todo lo conocían muy bien. Hay una película, ¿no? ¿Se acuerdan de la película de Beethoven? La del perro, el perro de San Bernardo. Esa película está muy bonita. Bueno, ese es otro Beethoven. Cuando un niño esté muy inquieto, muchachos, pónganle música clásica y miren, así caen, te los prometo. Dicen la caricatura de Bugs Bunny, sacaban esas canciones, es correcto. Hay un montón de referencias de música clásica en las de Bugs Bunny. Bugs Bunny era un personaje tan culto. Es mi personaje favorito, precisamente, Bugs Bunny. Mickey Mouse y esas cosas, no, esos no. Bugs Bunny era la ley. Vamos a dibujar, por favor, la parte de la boquita. Primero una sombra debajo del nariz. Esa sombrita debajo de la nariz la enmarcamos y rellenamos. Esta de aquí, que enmarque la parte baja de la nariz. El labio. Vamos a dibujar, por favor, hacemos una ligera separación del labio. No medimos, cada quien lo va a hacer a ojo y como te salga, muchachos, como le salga. Vamos a intentar incentivar de que lo que hacemos está correcto. Solamente es calcular bien las proporciones a ojo, pero no sin medir ni nada, es mucho de interpretación. Colocamos primero la línea superior, o bueno, perdón, la línea entre ambos labios, esta zona, entre ambos labios. El labiecito superior, si te fijas, tiene un enmarcado muy ligerito. Podemos hacerlo con una línea delgadita. Y la comisura del lado derecho, observa que se enmarca como una flechita. Observa la comisura también del pingüino. Se enmarca como una flechita. Y aquí le podemos colocar algunas texturas muy de pingüino, en estilo cómic. Comisura del lado izquierdo. Un poquito las líneas entre la nariz y la comisura. Es un personaje pues ya mayor, cabellito blanco. Sombreamos la parte baja de la boca, enmarcando un poquito el labio inferior, un poquito nada más. Observa la texturita del labio de abajo del pingüino, que aquí lo vamos a hacer muy similar. Unas lineecitas en textura, unas partes de brillo también, unas siluetitas vacías que le vamos a dejar. Y la barbilla. Observa la barbilla de Beethoven. Es una barbilla partida.
Así que aquí en esta zona enmarcamos un poquito la barbilla hacia los lados, abajito del labio. Primero abajito del labio. Y le damos esta división en la barbilla, enmarcando toda la base. Rellenamos este espacio. Y por favor tratemos de sombrear con línea cruzada. Mira aquí del lado izquierdo. Una sombrita cruzada. Del lado derecho igual. En diagonal hacia ambos lados. ¿De acuerdo? Puedes aumentar, puedes exagerar un poquito, repito, es totalmente a tu gusto, pero marcando el estilo, obviamente, del cómic. Mejilla del lado izquierdo, pegadita al ojo. Aquí enmarcamos toda esta zona, pero observa el contorno del dibujo del pingüino. Tiene línea gruesa, línea doble. Es un enmarcado muy, muy pronunciado. Así que aquí intenta hacer una línea gruesa. Muy característico del cómic. La línea gruesa para enmarcar el personaje. Como muchas de las veces se queda en blanco y negro, tienen que definir alrededor para poder diferenciarlo de los demás personajes o del fondo. Y aquí para terminar en la mejilla del lado derecho, izquierdo, sombreamos también un poquito. Déjale un espacio de luz en la orillita. Toda esta parte sombreamos. Puede ser una lineecita cruzada. Hasta la boca. Agrégale más texturas si gustas. Donde creas que puede generarse un poquito de mayor sombra o textura para generar volumen, agrégalo por favor. Está bien padre, ¿no? La versión del pingüino. Muy buena propuesta, Andrea. Así como Andrea, muchachos, visualicen los siguientes también y me van a ayudar a sacar algún personaje que creamos que se le parezca. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la mejilla del lado derecho y terminamos toda la silueta del rostro. Y voy a dejar esta línea muy marcadita con la mejilla. Y toda esa zona de la sombra en la mejilla hasta la ceja lo podemos enmarcar primero. Puedo enmarcar dejando un poco de brillito aquí por debajo y generamos una texturita también en diagonal, sombra cruzada. Relleno hasta la parte superior, de hecho hasta la frente. Aquí también tiene una siluetita en la frente. Todo esto rellenamos con línea. Después cruzamos la sombra. Y aquí en el pómulo, aquí más que cruzar la sombra, aquí va una mancha muy marcada. En eso tengo que rellenarlo para que se pueda diferenciar esa sombrita que se pronuncia mucho. Y hacia abajo me regreso cruzando la línea también. Aquí se alcanza a ver un poquito la oreja. Con sombra de igual manera. Y hacia debajo del ojo marcamos un poquito el brillo.
la siluetita del brillo y un par de líneas. Pueden ser en un solo sentido, porque hay más claridad en esta zona. Debajo del ojito, alrededor. Pueden ir sombreando, oscureciendo un poco más las partes que creas que lleva más sombra. Por ejemplo, acá pegadito al cabello, aquí lleva una sombra más marcada también. La frente muy brillante. Aquí le doy una silueta. Y con texturas muy sencillitas voy a generar las líneas las arruguitas en la frente, las arruguitas en la piel y un poco de sombra en los laterales. Poquito nada más porque hay mucho brillo. Antes de hacer el cabello, vamos a intentar realizar el cuello de la camisa. Eso también, como va blanco, pues únicamente lo basamos en la silueta. Únicamente la silueta. Hay un poco de sombra. Esta la podemos cruzar también en diagonal y diagonal. Entre el cuellito, o más bien sobre el cuello, entre las solapas de la camisa. Todo esto lo podemos rellenar, generando un contraste muy, muy grande. Y aquí en la parte de brillito en el cuello, lo podemos colocar con lineecitas. ¿Dudas, muchachos? Está para el estilo, ¿verdad? Le va muy bien al gesto. Y eso es lo que quiero que hagamos. Si ya comprendiste la parte del fanart, es esto. Es traducir a un estilo cualquier personaje, dependiendo también que le vaya bien, ¿no? Que le vaya, que sea apto para el personaje. Ahorita me van a ayudar a realizar los siguientes y encontrarle un estilo y un personaje que se le parezca. De que mira, como que a ese se le parece, no sé, un estilo de los Simpson o un estilo de los personajes de Steven Universe o de Hora de Aventura, diferentes de los que más te gusten o el que más creas tú que encuentras parecido. Una sombrita aquí en el cuello del lado derecho, debajo de la oreja, sombra cruzadita y con esto ya tenemos el volumen de todo el cuello. ¿De acuerdo? De aquí directo, muchachos, para que se vayan a hacer historietas. Con el estilo que más se usa para historietas. Ahora vámonos con el cabello. Observen el cabello del pingüino que está padrísimo también. Vamos a intentar mezclar, miren muchachos, estos dos. En el pingüino tiene el cabello como tal del pingüino, es grisecito, muy similar al de Beethoven, pero si lo quieres hacer un poco más claro, puedes hacer esta parte de aquí del abrigo del pingüino, esta parte blanca. Es mucho más simple. Así que primero vamos a enfocarlo, por favor, en el volumen del cabello. Damos el volumen en toda la siluetita, pero muy, muy, muy ligerito, por favor. Trata de definirlo casi como va a quedar al momento de delinear. Contornea, dale volumen. Puedes exagerar, pero si ya defines en el primer trazo la línea de cómo va a quedar, estaría mucho más que excelente.
define, dale volumen. Y esto va a terminar con una parecido mucho mayor. Dijimos que una de las características de Beethoven es el cabello. Así como en Albert Einstein. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, por ejemplo, bueno, de hecho en música clásica, Bugs Bunny se pone una peluca, ¿se acuerdan? Se pone una peluca al estilo Beethoven. Muchas caricaturas se ponen así pelucas para parecer así a músicos clásicos, como cuando, ay, se me fue la referencia que les iba a decir de alguien más. Se me vino a la mente primero Bugs Bunny y se me olvidó el otro que les iba a mencionar. Ah, ya me acordé, el de Albert Einstein. Muchos científicos de películas, de caricaturas, se parecen a Albert Einstein, tienen ese estilo de Albert Einstein. El que mucho se le parece, o el que más se le parece, es el doctor Emmett Brown de Volver al Futuro. ¿Lo recuerdan? La película de Volver al Futuro es igualito a Albert Einstein. Eh, Hay muchísimos aspectos muy similares, así como cuando en las películas también quieren mostrar a los magos clásicos, todos se parecen a Merlín. Los de Harry Potter, en El Señor de los Anillos, en muchísimos se parecen a Merlín. El de lluvia de hamburguesas, exactamente, ¿cómo se llama el científico este de lluvia de hamburguesas? Que está todo despeinadillo, el protagonista, el principal. También tiene ese pelillo, ¿verdad? Nada más que pues más joven, pero tiene el pelillo así todo despeinadillo tipo Albert Einstein. Flint, Flint loco, así es cierto. Entonces tienen ese aspecto, algo muy similar a lo que sucede con el estilo de Beethoven. Vamos a intentar, muchachos, hacerlo primero de manera muy simple y ustedes deciden qué tanto detalle le agregan. Una vez que ya tenemos todo el contorno del cabello, por favor vamos a definir, y en este me van siguiendo, las líneas principales del cabellito, los mechoncitos principales, para poder darle un contorno y si te gusta cómo queda, así lo puedes dejar. Estos contornitos principales, observa, lo que quiero que primero observes a detalle es el abrigo del pingüino. Así como se ve el abrigo del pingüino, así vamos a comenzar, ¿sí? Con la mayoría del contorno. Observa que aquí en la frente del lado izquierdo se pueden generar unos mechoncitos así muy sencillos. Primero el contorno de las partes principales. Aquí alrededor, en la frente, en la parte superior de la frente, aquí también se generan unos mechones. Simplifica, simplifica para que no vaya a generar demasiada textura al inicio. Traten de hacer los trazos muy simples y con pocos trazos y los principales vamos a rellenar todo el espacio en el cabello. Puedes dejarle la línea doble, una línea más marcadita, o con una sola línea bien definida, con eso también lo puedes dejar. Pero si, por ejemplo, ahí, ¿se acuerdan de la película de mi villano favorito? Creo que fue la última con el villano retro, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó el nombre del villano retro, que tenía tenía el estilo de Michael Jackson. Michael Jackson tenía ese estilo de baile, ¿no? El tipo bailaba y tenía el bigote de Freddie Mercury. Tenía la actitud de Michael Jackson, bailaba muy bien el tipo. Entonces, eso es lo que influencia precisamente a los personajes
actuales a parecerse, cuando tienen un estilo musical, se parecen a un artista clásico, a un músico clásico. Tienen mucha influencia sobre eso. Dale detalle en los mechoncitos principales. ¿Cuál otro conocen, muchachos? ¿Uno o algún personaje que se le parezca o que tenga referencia a alguno ya existente o clásico? Como lo que mencionábamos de que los científicos se parecen a Albert Einstein. Bugs Bunny, a Beethoven en sus presentaciones de música clásica. Están padrísimos. De acuerdo, muchachos. Primero el contorno. Eso es lo que quería que mostraran primero. Si le quieres dar más detalle, aquí por ejemplo nos podemos acercar a un mechoncito y aquí simplemente vamos rellenando. Así como lo que puedes ver aquí en el cabellito del pingüino. Ahora sí, si observamos el cabellito del pingüino, tiene muchísimo más detalle. Y hacemos esto. Si no le quieres dar tanto detalle, si lo quieres dejar más limpio, pues así lo puedes dejar, ¿sí? Así como el abrigo. Y en el abrigo incluso, si observa, se ve así como puntitos de arena, detallito, texturitas. Esas sí las puedes colocar también. Toda la texturita alrededor. Y si no, repito, con más detalle lo puedes generar. Voy a hacer nada más una parte donde crea que lleva un poquito más de sombra. Ahí le voy a colocar un poco más de detalle y hasta ahí le voy a dejar para pasar al siguiente. ¿Dudas, muchachos, con respecto al fanart? Vayan pensando en un estilo diferente. El siguiente personaje es precisamente mi tío Michael Jackson. Vayan pensando a quién se le parece o a qué estilo creen ustedes que le pueda generar o le puede ir muy bien para poder adaptarlo. Michael Jackson es un personajazo, en donde quiera que se presentaba. Un estilo de moda también, tenía una moda única. ¿Cuántos artistas conocen músicos que tengan un estilo muy único de moda o que siempre que se presentan sabes que va a salir con algo nuevo? Lady Gaga, por ejemplo, es bien extravagante, ¿no? Sus disfraces. Juan Gabriel, exactamente. Elvis Presley también con sus trajes, padrísimo. Muy bien, hasta ahí le voy a dejar. Falta nada más una pequeña sombrita aquí por debajo de la frente. Freddie Mercury, muy bien. Y listo. Elvis, cuando termines este punto, por favor. Muy bien. Si pasamos al siguiente, repito, ayúdeme a detectar cuál le va mejor. Miren esta pose de Michael Jackson. Es una de las clásicas, ¿se acuerdan de las presentaciones donde aparecía y se quedaba inmóvil como por 10 minutos el tipo? Bueno, no tanto, pero se quedaba inmóvil unos minutos. Que bajaba o salía de abajo de la tarima del escenario, saltaba y se quedaba estático. ¡Pum! Y se quedaba así, toda la gente ovacionándolo. ¡Ah! ¿Se acuerdan? ¿Qué estilo creen ustedes que le puede ir mejor a Michael Jackson?
Un estilo cartoon, un estilo cómic, anime, chibi, de cuento, realista, cubista. ¿Qué otros estilos hay, muchachos? O algún estilo de alguna serie de animada. Puede ser un estilo Simpson, un estilo Hora de Aventura, un estilo Steven Universe, un estilo ¿cuál? Hay uno de Coraline. Andas con todo, Andrea. Un estilo Tim Burton. ¿Les parece bien? Paranormal. Es correcto. Como Jack Skeleton. Uy, buenísimo. Perfecto. Vamos a intentar hacerlo un estilo Tim Burton, un estilo Jack Skeleton para poder enfocarlo. Déjenme lo busco de este lado. Otro personaje de Tim Burton, muchachos, ¿cómo se llamaba? El del cadáver de la novia. Correcto, mi tío Tim Burton. Víctor, gracias. De hecho, Víctor está inspirado en este Johnny Depp, ¿no? Si recuerdan que platicamos sobre eso una vez en un estilo Tim Burton. Johnny Depp lo adaptaron precisamente a ese personaje, o más bien este Tim Burton se basó en Johnny Depp para poder hacer a Víctor en Frankie Winnie, es correcto. Me traigo este personaje para utilizarlo de referencia. Miren, el estilo de Tim Burton, muchachos, es muy, muy, muy característico con sus alto contraste, su blanco y negro, que precisamente lo vamos a enfocar también hoy. El blanco y negro, personajes oscuros, personajes muy oscuros, pero al mismo tiempo también un tanto agradables. Vamos a intentar, por favor, relacionar y adaptar a este personaje con Michael Jackson. Vamos a intentar hacerlo hasta los bracitos porque también son importantes. Yo lo voy a colocar aquí de este lado. Círculo principal, por favor. Es un estilo más caricatura, más cabezoncillo. Así que dibujamos a Michael Jackson, pero en el estilo de Tim Burton. Y esa es únicamente la referencia. Observa el diseño de los ojos, nariz, boca, que se le parecen un montón. Se parecen un montón en estilo. La naricilla de los personajes de Tim Burton tienen una influencia muy, o vaya, destacan mucho del personaje. ¿Cuál les gusta más de Michael Jackson, muchachos?
parte del lado derecho. Siempre les voy a recomendar, y esto para quienes no lo hayan escuchado, cuando se trata de dibujar, por ejemplo, a alguien muy específico, eh, ya sea retrato, ya sea ese tipo de personajes, con música que le vaya a ese personaje. Les he puesto el ejemplo de que me ha tocado retratar a diferentes personas y yo les pregunto qué música les gusta. Les pregunto primero qué música les gusta, les hago una pequeña entrevista para saber cuáles son sus gustos y poder enfocarlos en ese estilo. En este caso, pues dibujamos a Michael Jackson, pues ponemos música de Michael Jackson para que no vaya a salir diferente o que tenga ese sentido. Sombreamos esta parte superior. Escala de grises, tono claro. Aquí abajito voy a poner un tono medio y encima un tono oscuro. Dice, ¿qué pasa si ponemos a Juan Gabriel? ¿Quieren dibujar a Juan Gabriel? Ahorita lo ponemos como el siguiente. En ese personaje no tiene tanta elaboración de detalles. Es más bien un personaje, como son personajes en stop motion, en muchos de los estilos de Tim Burton, y más por ejemplo, en la película, o en diferentes películas, como la del El extraño mundo de Jack, Frankie Winnie, y otras más de Tim Burton. Son personajes hechos con plastilina, con tipo plastilina, entonces la textura va a ser muy sencillita, muy, muy, muy sencillita. Y repito, es como si metieran al personaje de Michael Jackson dentro de esa película o dentro de alguna serie. Hacerlo en ese estilo. De eso se trata el fan art. Una vez que ya tenemos los lentecitos, lo llevamos hacia la oreja. Oye, ya no estamos en Halloween, pero esa canción está bien padre. Adaptamos, por favor, el lentecito hacia la oreja. Y vamos a diseñar el cabello. Bueno, antes la nariz y la boca primero, perdón. La naricita es igualita a la de Víctor en el estilo Tim Burton. Limpiamos todo el espacio para la nariz y la boca. Pueden limpiar todo el espacio. La barbilla, delineamos un poquito. Puede ser un boceto de los personajes, también pueden delinear si lo quieren hacer un poco más delineado también. La parte de la figurita de la nariz, si lo exageramos un poquito en la posición en la que se vea más respingadita, simplemente copiamos la naricita de Víctor, que aquí es la base de la nariz, y le podemos colocar los dos triangulitos, mira, para las fotos. Y sombreamos aquí la parte de abajo. Como un pequeño prisma aquí a los laditos. Un pequeño prisma. Y la boca la podemos colocar muy abajo. Así como el diseño de Víctor, la distancia entre la nariz y la boca es mucha. Entonces podemos adaptar la boquita muy, muy, muy abajo. Casi pegadita a la barbilla.
una expresión muy seria. No se definen mucho la formita de los labios, es más simplemente una curva, como una luna también, en el labio inferior de igual manera. Recuerden que es una adaptación. La barbilla partida. Aquí vamos a comenzar con una pequeña escala de grises, muchachos. De la orilla del lado izquierdo, aquí hacemos un tono claro. Todo el orillito del lado izquierdo, un tonito claro primero. Suave, 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 que llega a la barbilla. Tono medio, aquí puede caber un poquito de tono medio, pero más hacia el orillito. Solo lo dejamos hasta el tono medio, al menos en este lado izquierdo. Del lado derecho hay un poquito más de sombra. Comenzamos desde la barbilla. Un tonito claro primero. Pero observa la sombrita de Michael Jackson, que Michael Jackson no llega hasta arriba. Se queda únicamente aquí en la parte de la quijada. Tono clarito hasta la oreja. Hasta la oreja nada más. Tono medio, un poquito más abajo, más cortito el tono medio. Parejito, parejito. El tono medio. Y el tono oscuro ahí mismo, mucho más pegadito a la línea. Mucho más pegadito. ¿De acuerdo? Pueden delinear un poquito para corregir o limpiar como gusten. El cuello va a ser súper delgadito, por eso primero terminamos esta zona. Y ahora sí vamos a completar el cabellito. Ah, perdón, me falta la sombrita debajo de los lentes. Tono claro. Tono medio, aquí más pegadito. Y un tono oscuro en la orillita del lente. Del lado el lentecito izquierdo también. Tonito claro, medio, y el oscuro puede ser una lineecita muy delgadita en esa zona. Todo lo demás se puede mantener así, en blanco, para que lo podamos ver más clarito. Y aparte, pues el tipo se blanqueó mucho, ¿no? Entonces, blanco es mejor. Colocamos el volumen del cabello desde la frente. Aquí en la frentecita observo el cabellito de Víctor, de estilo Tim Burton. Es un estilo realista, sí, pero vamos a intentar también nosotros simplificar el cabellito. Vamos haciéndolo por mechones, mechoncitos que van por encima del lente. Trata de hacerlo por líneas dobles también. Repito, es del inicio hacia la punta y te regresas para hacer una línea doble. Hacemos una serie de líneas, una serie de mechoncitos que complementen toda la cabellera, que tampoco es demasiada, o sea, es muy sencillito y no son tantos mechones. Y entre más simple, más claro el personaje. Pueden ser, mira, aquí llevo 3, le voy a poner otros 2, uno más cortito que llegue a esta punta. Y otro más que se quede más cortito y que aquí haga un churrito. ¿De acuerdo? Negro totalmente el cabello, no hay luces y sombras sobre el cabello. Aquí rellenamos el espacio por encima de la frente
con un poquito también de curvas, remarcando la silueta tanto de la frente como el borde del cabello. ¿Se entiende, muchachos? El estilo de Tim Burton, sí, y es adaptar, no sé cuál te haya gustado más, si el primero o cuál te esté gustando más, si el primero, el que fue a tu estilo, a tu manera, que con este practicamos, el estilo cómic, que es mucho contraste, el estilo Tim Burton, que aquí pues le va bastante bien al personaje de Michael Jackson para poder adaptarlo en este estilo. Coloco el cabellito del lado derecho, aquí lo rebaso un poquito por debajo de la barbilla. Lo rebaso porque como la cabeza se reduce, me conviene hacerlo más exagerado y por detrás del lentecito. El del lado izquierdo sí tenía por enfrente y este lado derecho el cabellito es por detrás de el lente. Líneas doble. Y aquí hacemos la silueta del cabellito hacia la nuca, pero puede ser nada más el puro contorno. Aquí por detrás de la oreja, hacia detrás y debajo de la orejita en esta parte. Y simplemente para no batallar demasiado y simplificar un poquito más también, rellenamos de manera muy sencilla la silueta, pero también es importante que sigamos la línea del cabello de la raíz hacia la nuca. Y si lo quieres hacer también ondulado, pues también le iría bastante bien. Si quieres dejar espacios vacíos para que se vea un poco de brillo o textura, también le puede ir muy bien. En la parte de la patilla de igual manera. Y listo. Colocamos el cuellito. Observa el cuellito también de Michael Jackson, que tiene una posición muy Da Vinci. Para los que recuerden un poquito sobre la clase de Da Vinci. Mientras que el rostro va hacia la izquierda, el cuerpo está hacia la derecha, en un sentido contrario. Entonces aquí el cuellito vamos a colocarlo hacia la derecha. Y lo coloco más o menos a la altura del cabellito, cuello largo, como un embudo, sombrita por debajo de la cara, sobre el cuello. Y con mucha simpleza, muchachos, vamos a intentar dar un diseño para la camisa. Aquí alrededor del cuellito. Muy sencillito. Se trata también de hacerlo en una versión caricatura, de tal manera que la proporción del cuerpo va a ser muy cortita, muy pequeñita. Voy a hacer el hombrito del lado izquierdo hasta la punta de la mano. Puedes exagerar también el tamaño del brazo. Puede ser que lo hagamos muy largo o muy cortito, tú decides. Si lo hacemos también, tenemos que hacerlo estilizado. Todos los personajes de Tim Burton son, bueno, no todos, pero sí la gran mayoría de los personajes principales son personajes flacos. Jack Skeleton, por ejemplo, con brazos larguísimos. Y lo puedo hacer directo y colocarle la manita
en esta parte. Y aquí la manita pues no tiene tanta complicación, es únicamente el dedo pulgar, dedo índice, una mano cerradita. Y nada más. Ahí está la manita de Michael Jackson. Y todo el cuerpecito puede ser muy sencillo. Voy a colocar el otro bracito. Hacia el codo. Esta manga es hasta la muñeca. Y de igual manera la manita con el pulgar. Índice, dedo medio, anular. Y muy poquito se alcanza a ver el meñique. Toda la texturita. Y vamos a enfocar en un estilo más completito. A ver, padrísimo, ya completado. Esa sería la proporción de un estilo Tim Burton, así flacos, cabezones, muy estilizados. Y ya por último la decoración como tipo carrilleras. Podemos simplificar, le voy a poner nada más dos. Pues el espacio en el cuerpo es más limitado. Texturizo primero las carrilleras porque es lo que lleva más detalle, todo lo demás va totalmente negro. Dudas, muchachos, hasta este punto, se me hace que ya no nos va a alcanzar a hacer a Juan Gabriel. Pero ya saben cómo hacerlo. Enfóquenlo en un estilo. ¿En qué estilo les gustaría dibujar a Juan Gabriel, por favor? O algún otro personaje que te guste, algún otro músico que te guste mucho y que lo quieras hacer en un estilo que también te guste demasiado para que lo puedan enfocar a alguno que se les venga a la mente. Roy Orbison dice, le puse paso ganas de Víctor, muy bien. Un estilo anime, dice Fernanda, muy bien. Tratemos, por favor, de encontrar el estilo más adecuado en algún momento. Si te piden a lo mejor algún proyecto, no sé, ya viene Navidad, muchachos, y a lo mejor ya vienen muchos regalos. Si quieres regalar algo padre, yo a veces aplico la de regalar dibujos, pero en este estilo, de que le quiero regalar un retrato a alguien, pero busco un estilo que le vaya muy bien a ese alguien que le quiera regalar el dibujo, y no se trata de hacer nada más un retrato, ¿no? Puedo enfocarlo en una caricatura o en un estilo de algo que a lo mejor le guste mucho. Por ejemplo, una vez me tocó dibujar, pues ayer de hecho les platiqué sobre una amiga que cuando yo trabajaba en un banco, la dibujé en estilo Spider-Man.
Y a otra compañera hice cuando cumplió años, le regalé un dibujo, Sonia se llama, en estilo Simpson, quedó padrísimo, en un estilo Simpson. Y no recuerdo quién más también la hice en diferentes versiones, pero me gusta mucho. Y fíjate, lo valoran muchísimo cuando no nada más haces un retrato y ya, sino que le haces un estilo que a ellos les gusta. Te lo recomiendo mucho para regalar. Muchísimo, y eso lo valoran bastante. Cuando, aparte de que los dibujas, más aparte de eso, o sea, les diste un estilo que a ellos les gusta mucho en alguna serie, película, caricatura o lo que sea. Nunca empezó esta canción. A ver si ya va a empezar. Es que tiene 18 minutos. Soy un chorro. De Michael Jackson, todo quería ser casi como una película, ¿no? Todas las canciones. Voy a terminar de rellenar nada más el pantaloncito. Y con este terminamos, muchachos. Les pongo el ejemplo de este último ya de cuerpo completo para que lo puedan enfocar también en sus personajes. Si le quieres hacer en un estilo más elaborado, más completo, resulta mucho más apto también para el estilo, como si estuvieras incluyéndolo en alguna serie. Entonces, les recomiendo mucho ese tipo de prácticas, muchachos, del fan art. Y como les mencioné al inicio, es una manera muy noble de poder entender o poder conocer también la manera en cómo tú logras hacer las cosas. Por ejemplo, ¿cuál les gustó más, el primero, el segundo o el tercero de Michael Jackson? Está padrísimo este de Michael Jackson. En un estilo Tim Burton, muy bien. Muchas gracias, Andrea, por la propuesta también. Espero que les haya gustado. Firmen sus dibujos, muchachos. Dice en la tarde. No, en la tarde vamos a cambiar totalmente los personajes. En la clase de la tarde. Pero firmen sus dibujos, por favor. Pónganle su firma o nombre. No sé cuántos de ustedes todavía no tengan una firma. Pero si no la tienen todavía, pónganle su nombre nada más. Mi nombre es Alberto Huichín García. Espero que les haya gustado y hayan comprendido la parte del fanart, que se trata de encontrar un estilo. Si les gustó el estilo Tim Burton, a lo mejor te gustó mucho y no sabías que lo podías utilizar para adaptar a algunos personajes. Si te gusta mucho ese estilo y si así te salen de manera natural, empieza a practicarlo y a practicar con muchísimos y vas a encontrar una manera de cómo hacer las cosas. Y poco a poco van encontrando, por favor, muchachos, un estilo para ustedes también. De acuerdo, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana.